Bien, continuando con el capítulo de válvulas, en este audiovisual se va a hablar sobre la clasificación de las válvulas, al menos las más importantes de la industria. En un primer criterio se pueden clasificar las válvulas en dos grandes grupos. Las lineales, donde el obturador se mueve en la dirección de su eje, por ejemplo la muy conocida válvula de globo, que a su vez se puede dividir en otros tipos de válvula como la de simple asiento, doble asiento, etc. La de tres vías, ángulo jaula y una válvula especial utilizada sobre todo en la industria química y alimentaria, que es la válvula Saunders. Luego están las válvulas rotatorias, donde el obturador tiene un movimiento rotatorio, como el nombre lo indica, y los tres componentes más importantes de este tipo de válvulas son mariposa, bola y la de obturador excéntrico. Comenzando con la válvula de globo, que es tal vez una de las más comunes en la industria, en la subclasificación de simple asiento, esta válvula consiste de un solo obturador y un solo asiento. El obturador por lo general es de tamaño considerable. Precisan además bajas presiones de fluido para poder funcionar correctamente y se construyen en tamaños pequeños. Un problema de estas válvulas es el desbalance de fuerzas que ocurre sobre todo por la actuación de las presiones sobre dos superficies diferentes del obturador. La superficie superior A1 aquí en la figura y la superficie más pequeña inferior en la parte de aquí de abajo identificada como A2. En la ecuación de la derecha se tiene un balance de fuerzas. Fuerza igual a la constante elástica del resorte multiplicada por el desplazamiento Y. Y esa fuerza está constituida aquí por tres componentes. Primero, la presión que se ejecuta sobre la parte superior, el diafragma tal vez, de la válvula, que sería, cuya fuerza sería P sub 0 por AD, siendo AD la superficie o el área de esa parte superior de la válvula, del actuador de la válvula. Luego hay una fuerza de reacción en sentido contrario, que sería P1 por A2, con signo menos aquí en la ecuación, que es la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie inferior del obturador. Y por lo tanto, si la válvula intenta cerrarse, sería una fuerza contraria. Luego, una fuerza que va en la misma dirección del cierre de la válvula sería, en este caso, P2 por A1, positiva, y sería la fuerza que se ejerce sobre la superficie de la parte superior de la válvula. Esa diferencia de fuerzas provoca un movimiento que puede causar desbalance o vibración cuando la válvula se está moviendo. Para evitar este fenómeno se construye un tipo de válvula que se llama simple asiento con obturador equilibrado. Permite por un lado manejar mayores presiones y se diseña de manera que el fluido tenga que hacer un recorrido especial para balancear esas presiones. Luego, otro tipo de válvula lineal de globo es la válvula de cuerpo partido o en inglés split body. Es una modificación de la válvula de simple asiento y el cuerpo está dividido en dos partes para permitir un flujo suave y sin puntos muertos. Se utiliza para líquidos viscosos y también en la industria de alimentos. Otra válvula lineal de globo es la de doble asiento, en la cual las fuerzas dinámicas que se consideraron en la válvula de simple asiento tienden a cancelarse y por lo tanto evitar ese efecto de desbalance o vibración. Sin embargo, el cierre no es tan hermético, puesto que se tienen aquí dos asientos y dos obturadores. En posición de cierre, las fugas van a ser mayores, por supuesto, que en la válvula de simple asiento, clase 2 a clase 3. Se utiliza en refinerías, en líquidos altamente viscosos o líquidos con depósitos. La siguiente válvula es la válvula de tres vías, que es una modificación de la válvula estándar de simple asiento,
pero se utiliza bien sea para mezclar o para separar fluidos. Por ejemplo, en control de temperatura en intercambiadores de calor. Un ejemplo sería este sistema de refrigeración en donde la válvula de 3 vías está aquí en esta posición con sus 3 entradas, A, B y AB. Si la temperatura es muy baja, se hace que el agua fría no pase ahora por el fan coil, sino que se desvíe a través de la conexión B-AB, de tal manera de ahorrar energía. Si la temperatura es alta, pues entonces la válvula pasa a funcionar de A a AB, permitiendo que el agua fría pase a través del fan coil y realice el intercambio de calor necesario. Luego está la válvula de ángulo, que como se observa en la figura, tiene un ángulo de 90 grados, simple asiento con 90 grados. Esta válvula se utiliza por lo general para evitar o minimizar la acumulación de sedimentos o sólidos en las paredes de la válvula, lo cual produce un caudal sin mucha turbulencia y se utiliza también como ventaja para disminuir la erosión. Aplicaciones en calderas, fluidos con sólidos en suspensión y manejo de altas presiones diferenciales. Luego está la válvula de jaula, que realmente es una válvula convencional cuyo obturador está rodeado, está, digamos, cubierto por una jaula que puede tener diferente forma y diferente diseño y dimensiones. Cuando se requieren válvulas de gran tamaño o se quiere proteger el obturador contra excesos, por ejemplo, de erosión o corrosión, se utiliza esta válvula que permite una disminución del desgaste y por lo tanto también un aumento del tiempo en el cual se va a hacer un mantenimiento a la válvula. Según la forma de la jaula, se puede además conseguir cambiar la característica de la válvula. Por ejemplo, una jaula bastante abierta aquí a la izquierda sería típica de válvulas de apertura rápida. Una jaula con aperturas moderadas para una característica lineal y una jaula con aperturas relativamente pequeñas para válvulas con característica de igual porcentaje o isoporcentuales. Luego está la llamada válvula de diafragma o válvula Saunders, en honor al ingeniero que la diseñó. Es una válvula donde la membrana flexible constituye el obturador y está conectada por lo general a un servomotor poderoso o también puede ser una válvula manual. El servomotor debe ser poderoso puesto que es una válvula que requiere una fuerza relativamente grande para ser activada. El cuerpo por lo general se reviste de un componente de goma o de plástico de manera que permita trabajar con fluidos agresivos como por ejemplo en la industria química o en la industria alimentaria sin peligro a que se erosione. En la página web donde se han descargado estos audiovisuales existe una serie de documentos adicionales que complementan la clasificación o la explicación de esta clasificación de las válvulas y uno de ellos precisamente se concentra en el diseño de válvulas Saunders para la industria alimentaria, específicamente en donde la parte interna del cuerpo de la válvula se diseña de tal manera de que después de limpiarla no haya o no se permita la acumulación de bacterias o virus. La clasificación de las válvulas vista anteriormente dice que el segundo tipo se refiere a válvulas rotatorias. Por ejemplo, la válvula de mariposa, que también es una válvula que se utiliza bastante frecuentemente en la industria. Sus características principales es que requieren mínimos espacios de instalación, aunque se suelen construir con tamaños bastante grandes, mayores hasta de 100 pulgadas. Son relativamente económicas, pero requieren una alta torsión, un alto par para ser movidas y por lo general son propensas a la cavitación.
El siguiente tipo de válvula rotatoria es la válvula de bola. Su cuerpo tiene una cavidad esférica donde se encuentra el obturador también de forma esférica. Generalmente requieren de poco mantenimiento y lubricación puesto que son autolimpiantes y son una de las válvulas más herméticas que se pueden conseguir en el mercado, sobre todo si se les provee de un aro de teflón en el cuerpo para aumentar su hermeticidad. Se pueden utilizar en varios tipos de servicios, por ejemplo para fluidos viscosos en la industria de pulpa y papel. También se utilizan muy frecuentemente como válvulas on-off. Sin embargo, igual que la válvula mariposa, son relativamente susceptibles a la cavitación. Ejemplos de válvulas de este tipo, no solamente para uso industrial, sino también, por ejemplo, para uso doméstico o uso en jardinería, son las mostradas en esta figura. Y por último, dentro de la clasificación de las válvulas rotativas está la válvula de obturador excéntrico, excéntrico rotativo o cilindro excéntrico. El obturador tiene un movimiento excéntrico, como el nombre indica, suministra una característica lineal de flujo y se utilizan por lo general debido a su baja precisión y altas fugas en servicios que no requieran esa alta precisión, por ejemplo, para aguas residuales. Con ello se termina esta visión general de la clasificación de las válvulas a nivel industrial y en el próximo audiovisual se va a entrar en los accesorios de la válvula y también en el estudio de la parte superior del actuador de la válvula, en donde se colocan por lo general también los accesorios. Pero eso queda para el próximo audiovisual.